Buenas juventud a mi canal, señor Puzzle. Hoy os voy a presentar mi proyecto de biología especulativa, Monbots, una serie de vídeos en las que se explorará un mundo en el que se trajo la extinta especie Lucigenia a un planeta en el que poder evolucionar en centenares de especies. Y sí, digo centenares. Mi anterior serie de vídeos de biología especulativa que recomiendo ver si es que te gusta mi contenido, Trappist Vitae, tenía 218 en tan solo 4 vídeos, por lo que dudo que aquí sea menor, siendo esta una serie que acabará siendo más larga. La Lucigenia esparsa, la especie del género Alucigenia que se ha escogido para esta serie, es una especie que vivió en el Cámbrico, hace alrededor de unos 500 millones de años. Este pertenece a la familia de los Alucigenidae, extinto, del orden de los Scleronicophoria, extinto, a la clase de los Senusia, extinto, perteneciente al filo de los Lobopodia, extinto, del rango de... No tiene uno definido, es un Lobopodia secas, al menos hasta que se demuestre el contrario. Pertenece al filo de los Panartrópoda estos no. Vale, para que quedéis en contexto. El ser vivo más cercano evolutivamente a estos son los Onychophora, o al menos esto es lo que más se ha deducido, con el cual solo comparte el taxón. Para que os deis una idea, los humanos compartimos taxón con chimpancés y vacas, sí, pero también con los Branchistoma lancealotum, o sea esto, para que veáis que poco o nada se puede deducir de la Lucigenia a partir de esta especie y lo apartado que está del resto de la biosfera contemporánea. Los científicos que los descubrieron tardaron más de 40 años en decidirse en qué extremo estaba la cabeza. Al final el debate se acabó hace relativamente poco, pero esto es muestra de lo extraña y enigmática que es esta criatura. De ahí el nombre de su género, Alucigenia, que remite a una alucinación. Ahora el lore. Como creo que es obvio, esta especie apareció en la Tierra. Esta, por motivos que no explicaré porque me parece necesario, tomando como un MacGuffin, llegaron al planeta Monbots. Este, previamente, había sido inseminado, es decir que ya se había terraformado, con la misma masa y tamaño que la Tierra, mismo tipo de estrellas que orbitaba, de nuevo, con el mismo tamaño y edad que nuestro Sol, un satélite de la misma masa y tamaño que la de la Tierra y demás. Lo único que cambia es que hasta la llegada de la Lucigenia no había vida autóctona y que las placas tectónicas no estaban posicionadas de la misma manera que en la Tierra, tampoco podía ser todo tan igual, obviamente. En el planeta, aparte de las Alucigenia, nos podemos encontrar con los Nectocaris pteryx, Aishaya pendunculata, diversas especies de esponjas marinas, Phytoplancton, Charnia masoni y Zooplancton. En tierra firme no se había integrado ninguna especie, a causa de la bajísima biodiversidad, la producción de oxígeno sería pobre. Durante el primer millón de años no hubo muchos cambios evolutivos en las Alucigenias a causa de esto, tampoco en las demás especies inseminadas. En un inicio las Charnias masoni ni eran muchas ni muy sanas, pero por la poca competencia, menor depredación y mayor dióxido de carbono en el agua, empezaron a crecer y poco a poco a introducir más oxígeno en las aguas del planeta. De momento, sin unos ecosistemas muy delimitados, solo en las aguas poco profundas y rocosas. Es así que el nivel de oxígeno en el planeta iría en aumento de manera exponencial. Se estima que tras 800.000 o 900.000 años tras la inseminación, los niveles de oxígeno se equiparaban a los de la Tierra en ese momento, y 1.200.000 años tras la inseminación la superó ligeramente. A este periodo de poco más de 1 millón de años se le llamaría el millón de años lentos. La biosfera aún tenía que adaptarse a un mundo tan vacío y nuevo. El aumento de oxígeno impulsó un leve crecimiento en todas las especies, pero las que más se aprovecharon de esto en cambio fueron las Alucigenia al tener respiración cutánea, típico de los Panartrópoda, quienes así diversificarían en Pyroachida, Denopisum, Protocarnivorus, Liquisquis, Elephantograda y Crialgum. Los Denopisum, Protocarnivorus y Crialgum se zambulleron en los ahora frondosos bosques de Charnias, las cuales se asentaron en las arenosas aguas menos profundas. Tan frondosas que los Nectocaris, ahora los depredadores supremos de estos mares al no tener competidores nadadores ni depredadores, no podrían ir a por ellos ahí por la poca visibilidad y pobre capacidad de maniobrabilidad náutica. Los Denopisum y los Crialgum se alimentaron del follaje del lugar, regulando la población de estas algas y permitiendo que nueva vida nazca, renovando sus individuos. Los Denopisum, en específico, vivirían en comunidades de miles de ejemplares, no como sus hermanos Crialgum, quienes tendrían vidas más solitarias, únicamente encontrándose con otros individuos para aparearse, haciendo a una especie mucho menos numerosa. Por otro lado, los protocarnívoros se alimentarían de sus hermanos evolutivos aparte de la carroña, haciéndose más grandes, agresivos y territoriales. Su alimento predilecto serían los Alucigenia Denopisum por su pasividad y gran número. Los Crialgum también serían víctimas de su depredación, cosa que acabaría con su población. En territorio rocoso, en cambio, nos podemos encontrar con Alucigenia proachida y Elephantograda. Los Elephantograda, por su lado, no serían muy exitosos.
Serían lentos y no tendrían muchos hijos por puesta, por lo que acabaron por extinguirse por la depredación de los Nectocaris. Los Piracuida, en cambio, habitarían entre las rocas para esconderse de depredadores, cosa que les garantizó la supervivencia. En territorio rocoso, en cambio, habitarían tanto los Elefantograda, cuyo destino ya nos lo sabemos, y los Lequiskis, quienes desarrollarían algo que demás especies de Lucigenia aún no tenían, y es que podían saltar. Se retorcían sobre sí mismos, cosa que podría hacerles hacia arriba 40 centímetros por segundo, es decir, en un segundo podrían recorrer 10 veces su cuerpo de un salto, una burrada, por lo que demás especies de depredadores no serían un gran desafío para él. Al llegar al tamaño de sus depredadores, los Nectocaris, sus pequeños saltos, podrían salvarles la vida. Estas especies ya habrían aparecido en el segundo millón de años tras la inseminación, siendo parte de la primera parte del inseminación temprano. Pero a partir de este momento, en el tercer millón de años, los Nectocaris sufrieron un gran descenso de su población. Los Aisheaya les superaron en número y tamaño, por lo que pasaron estos de ser carroñeros y depredadores ocasionales a los depredadores superiores, y los Nectocaris depredadores superiores a carroñeros y depredadores ocasionales. Las Alucigenia, en cambio, pasaron a formar parte de un 50% de la biomasa del planeta, siendo la única especie en haberse diversificado realmente. Como sus esperanzas de vida eran menores, como ocurre con los insectos de nuestro mundo actual, evolucionaron más rápido y se multiplican a mayor velocidad, por lo que los Aisheaya Luciginivorus y Nectocaris tridactylomorphus se harían un festín con ellos especialmente. Es por esto que los Alucigenia pyroachida evolucionaron en los Picturum viapirum. La Alucigenia tiene exoesqueleto, aunque esta sea muy fina. Esta está segmentada y tiene algunas aberturas. Una de estas sería la copa de sus púas, de donde, como método de defensa, podrían liberar hemolinfa, el equivalente de su sangre, que en el caso de las Alucigenia es de un color blanquecino transparente, pero que en este caso las teñirían de negro vía pigmentos y expulsarían al agua para desorientar a sus depredadores acompañados de un fuerte olor. Esta nube, pese a apenas contener una fracción de su propia hemolinfa, puede cubrir 20 veces el volumen de su cuerpo en forma de nube por el aire, lo que en su caso es 1 metro cúbico de agua, que para quien no sepa de flora y fauna del Cámbrico es una burrada, por lo que este método de supervivencia sería muy efectivo. Quienes no sobrevivirían a la caza de los Nectocaris serían los Crialgum, quienes apenas habrían evolucionado tras el paso de Alucigenia esparsa a Alucigenia crialgum. Los Aisheaya intraalgum se adaptarían para moverse entre el follaje de las charnias, se harían más esbeltos y desarrollarían un mejor olfato con el que poder depredar a los Predatora borax, descendientes de los Alucigenia protocarnivorus y Myrmecomotus voraalgum y Tomurueventis. Los Predatora borax evolucionaron de tal manera que su par de patas delantera, que ya se había despegado del suelo los Alucigenia protocarnívoros, creciesen de tamaño para atraer a sus presas a él, no al nivel de llevárselo a la boca. No habían llegado a tener tanta movilidad con estos apéndices, no tenían ni articulaciones en sí. Para arrancar la carne de su alimento, desarrolló un fuerte músculo en la boca y lo hizo más grande para que fuese capaz de arrancarla. Su antepasado, la Alucigenia protocarnívoros, también tenía esto, pero no a tal grado, por lo que en algunas ocasiones se le complicaría el hecho de comer, ya no con esta mejora. Los Myrmecomotus voraalgum escalarían las ahora grandes charnas y se alimentarían de su hoja, mientras que los Myrmecomotus tumuroeventus, en cambio, excavaban en el interior del fino tronco de las algas formando caminos en el que vivir en comunidad al dejar huecos estos finos tallos. Para poder caminar mejor reducieron el tamaño de sus púas dorsales enormemente. El problema de esta clase de construcciones era que, a causa de perforar dentro de estas cavidades, estas acababan por marchitarse. Es así que surgió una nueva especie de estos, los Charnias durutruncus, cuyos troncos se endurecían enormemente para que los Myrmecomotus tumuroeventus no pudiesen penetrar. Las Charnias redistribuerus, en cambio, redistribuían su sistema de distribución de nutrientes. Estos pasarían de estar dentro del tallo a estar afuera en sí, dotando al interior de este de un olor muy atractivo para los Myrmecomotus tumuroeventus. Estos aparte se desharían de sus parásitos, especies de plancton y fitoplancton especialmente, que habían empezado a mutar para parasitar estas algas. En las arenas nos podemos encontrar con Rapidosaltus habituarena y Rapidosaltus locupistis. El primero perfeccionaría su habilidad de salto, llegando más lejos y levantando una nube de arena para confundir a sus depredadores. Mientras tanto, los locupistis, ya en el aire, repetirían el movimiento de salto en el agua para seguir desplazándose. Esto ya no lo harían solo para huir de depredadores, que también, sino que también para desplazarse a más lugares y a más velocidad, pese a que requiriese más energía. Las aguas, en ese momento, a falta de filtradores, estaban sobresaturadas de fitoplancton y del plancton. En algunas regiones, especialmente los bosques de Charnias,
El agua era casi viscosa y la visibilidad era mucho menor. Es así que esta especie aprovechó y empezó a filtrar en sus incursiones a las altas aguas. Ya entrando en el Inseminoceno medio, las primeras especies se adentrarían a los abismos. Rhaphidosaltis locupistis evolucionaría en dos especies, el Omnifluctus anguilliformis y el Eubomorphus alupodis. El primero pasaría a pasar todo el tiempo nadando, crecería de tamaño ya que serían los primeros en adentrarse a los abismos. La presión y el frío les provocaría lo que se llama gigantismo abisal, un proceso evolutivo en el cual muchas especies que llegan a abismos marinos incrementan de tamaño. Ellos aprovecharían este nuevo nicho ya que ahí acababa gran parte del plancton que no era llegado a ser devorado por las demás especies. Para filtrar mantendrían la boca más abierta y el agua que sobrase saldría por orificios que tendrían debajo de sus tentáculos. El segundo, el Eubomorphus alupodis, por otro lado, usaría sus patas para tener una mejor maniobrabilidad náutica. Estas se aplanarían y se ensancharían. No obstante, también podrían andar, capacidad que su hermano habría perdido. Para ser más hidrodinámico, su forma física cambiaría y solo filtraría pequeñas bocanadas. El Rhaphidosaltus avituarena, por su parte, evolucionaría en el Rhaphidosaltus rubrucapilis. Perdería su pata central para mejorar su habilidad de salto y empezaría a tener un comportamiento más social, empezando a vivir en comunidades de cientos de ejemplares, haciendo que a la hora de que un depredador se acercase para alimentarse de ellos, al saltar casi al unísono, lo podrían aturdir. Un problema que tendrían las Charnias redistribuerus sería que, al tener la mayor parte de su sistema distribuidor en estas válvulas, muchos Myrmecomotus tumuroventis y Voralgum se alimentarían de estas al tener más nutrientes. En un inicio esto no llegó a ser un problema, pero con el tiempo y sobre todo a causa de los Voralgum, muchos individuos se marcharían con esto, así que salieron dos soluciones, el Venenufructus carmiepictis y el Carpus darefructus. Los primeros permitirían que los Myrmecomotus pudiesen entrar en sus troncos huecos, mientras, no obstante, sus válvulas acabarían por ser venenosas para evitar que se las coman. Los segundos, en cambio, aprovecharían esto, concentrarían un punto de estas válvulas en las que habría células reproductivas. En este punto, desprenderían un aroma que atraería a los Myrmecomotus. Estos se alimentarían de este y al expulsar el material sobrante, las células supervivientes tendrían abono para crecer en nuevas charnias. Y hablando de charnias, un detalle que creo que es importante mencionar. Actualmente se tiene en discusión qué son las charnias, que si animales, que si algas, que si plantas. Para este proyecto me arriesgo un poco y tomo como base la teoría que afirma que es una especie entre una planta y un alga. Así que si teníais en mente que eran animales filtradores, deshaced de esta idea de vuestras cabezas al menos para esta serie. No es que sea erróneo, es que no se sabe realmente directamente. Los Myrmecomotus minimum se hicieron aún más pequeños con púas que resaltaban aún menos. No obstante, su hermano evolutivo, el Istryphisis territoriales, aumentaría el tamaño de sus púas. No obstante, estas podrían replegarse hacia atrás. En caso de ser atacado por algún depredador como los Natintrasilva silentis, descendientes de los Pteryx grisum, adaptados para nadar en los bosques de charnias, podrían erizarlas y así herir o atemorizar al depredador. Los descendientes de los Voralgum, los Capitulocygenia dispectis, tendrían que discriminar entre los frutos de charnias venenosas de los comestibles, cosa que les obligó a desarrollar un mayor cerebro, convirtiéndose en la especie de Alucigenia más inteligente. Que a ver, no os emocionéis, no llegaban a la inteligencia de un hámster, están lejos de ser sapientes, no perderían el tiempo en determinar si sabía bien o mal, solo con el leer con sus tentáculos el fruto ni que fuese de lejos, sabría si es apto o no. El género de Voreficax aparecería del Predator Vorax. Cada una de sus tres especies iniciales se adaptaría para lugares distintos. Los Voreficax avisus se adentrarían a los abismos. Estos se alimentarían de cuerpos que hayan caído al lecho y de Omnifluctus anquilomorphis que nadasen demasiado bajo. Estos serían los más grandes de su género de momento. Los Voreficax bracubucus unirían sus patas delanteras a sus bocas, permitiéndoles morder, una suerte de mandíbulas. Esta adaptación le permitiría alimentarse de especies más grandes como de Ramobrachius largus, descendientes de los Aishiaia tridactylomorphus. El último, el Voreficax avituspongia, en cambio, se especializaría en vivir en un nuevo hábitat, las esponjas. Durante un tiempo habían perdido el interés de las Aishiaia, por lo que empezaron a conglomerarse en masa, formando bosques de Archeocyath arborus y dispersis y de Hazelia magnus y coloris. En este nuevo hábitat irían a vivir los Ramobrachius spongephaga, hermanos evolutivos de los largos, quienes se atiborrarían de este alimento, rememorando a sus antepasados. No obstante, este Veroficax avituspongia se encargaría de regular su población. Este podría ampliar su boca, cosa que le permitiría alimentarse mejor de esta presa tan abundante. Los Aishiaia Intraalgum tendrían que luchar contra Voreficax bracubucis para alimentarse de ellos.
se habían vuelto más grandes, más agresivos y más fuertes que su padre evolutivo, por lo que surgieron dos soluciones evolutivas distintas, el Conformis microvorus y el Durobrachus infestantibus. El primero pasaría a alimentarse de Myrmecomotus minimum, Mystrifisis territorialis y los Capitulocigenia. Estos últimos evolucionaron en el Capitulocigenia supremus para desarrollar nuevos métodos de huida y de prevención de ataque depredador. No obstante, pese a darles una ventaja sobre sus primos evolutivos, no llegó a salvarles siempre. El Durobrachus infestantibus, en cambio, desarrolló un tejido nuevo en sus brazos que les permitió hacer daño a sus rivales. Aparte, se tornarían bastante más impulsivos y agresivos, cosa que les ayudó a no extinguirse. Los Conformis microvorus, por otro lado, evolucionaron en el Conformis aperiarbrus, quien desarrollaría músculos fuertes que les permitirían partir a Venenofructus carmiepictis y Carpus darefructus por la mitad y alimentarse de las especies de Alucigenia que tendrían dentro. Los Calicalchaporcus, descendientes de los Picturum viapirum, se adentrarían a los abismos, llegando a zonas crepusculares. Se alimentarían de la nieve marina, es decir, del material orgánico en forma de mota que llega hasta lo más profundo. Los Omnifluctus serpenataris copiaron esta nueva manera de alimentarse, pasando de comer solo plancton a nieve marina también. El hermano evolutivo del Calicalchaporcus, el Calicalchadium, pasaría a usar su veneno ahora no solo para aturdir depredadores, sino que para cortejar a las hembras. Quienes más podrían soltar, más serían atractivos para estas, cosa que ellas notarían por el olor. Es así que evolucionaron en el Calicalcha olorus y en el Calicalcha vercis. El primero desarrollaría un olor mucho más fuerte por menos tinta, ahora importando el olor antes que la cantidad, y el otro mejoraría su capacidad de echar más tinta por menos hemolinfa, siendo más económico. Además, esta tinta pasaría a ser tóxica para los depredadores. Los Nectocaris Chelicolus rex, a causa de la poca visibilidad que el fitoplancton dejaba, desarrolló unos ojos más grandes para ver mejor entre tanto verde, convirtiéndose en el Magnoculus horribilis. No obstante, con el auge de las esponjas y de los descendientes de los Rapidosaltus locupistis, estas se aclararían. Sus descendientes, los Magnoculus imperator y Magnoculus abyssis, aprovecharon esto para cazar mejor. En el caso de los Abyssus, se adentrarían en los abismos, ahora cazando a Omnifluctus y a Calicalcha. Los descendientes de los Nectocaris clarus visiacuti, en este periodo, perdieron la vista ya que este era prácticamente inútil, es decir, los Logicaecus sineoculus. Los descendientes de los Nectocaris clarus macromaxilla, en cambio, evolucionaron en el Megamaxilla velox, quien convertiría su tubo propulsor de agua en uno mucho más grande, permitiendo ir a mucha mayor velocidad para cazar. Los Predator agenellados serían los hermanos evolutivos de los Predator largobuchis. Ahora, tío de los Borecicax, no evolucionarían demasiado. Ellos tomarían el rol de depredadores de suelo en las zonas rocosas, en donde los Intrapetra coleopteromorphus, descendiente de los Aesiaia alucigenivorus, vivirían. Como habían extinguido a los Elephantograda y a los Piracuida en la zona, no les quedó más remedio que hacerse más pequeños y alimentarse de fitoplancton que habían evolucionado para vivir atado a la roca, asemejándose a musgo y a níquel. Los genellados, por lo tanto, aprovecharon esto y se especializaron en alimentarse de ellos. Los Nectocaris circupodos y Chelicolum cephalopolipum, en cambio, se extinguieron al no poder competir en el mismo nicho que sus primos. Por su nuevo nicho, los Omnifluctus anguilomorphis y los Ovumorphus alopodis se diversificaron rápidamente y mejoraron su morfología para poder nadar de una mejor manera. Los Omnifluctus evolucionaron en el Linea Meridius y Crepusculum, la mayoría disminuyendo el tamaño de sus púas y palmeando sus patas. Los Ovumorphus, por su parte, evolucionaron en Pistralum y en el Ligapodus. Estos en su mayoría unirían sus patas y púas para proporcionar apéndices que les ayuden en su motricidad. Ambos linajes, pese a que las especies evolucionaron separadamente, desarrollaron mecanismos semejantes. Aparte de estas dos especies de este género, aparecerían el Aterranoculus, descendiente de los Ovumorphus alopodis. Este, aparte de abandonar por completo la Tierra, empezaría a desarrollar células fotosensibles que le permitirían discernir ligeramente entre la luz y la oscuridad. Los bosques de esponjas se volverían lugares muy competitivos, mientras que los Archeochiaza dispersis prosperaron. Las Hazelia magnum y los Archeochiaza arborus se extinguieron. Los Hazelia conlorus, en cambio, ni se volvieron demasiado dominantes ni se extinguieron. Eso sí, se diversificaron en 5 especies: Colorus iris, Arcus pluvi, Grisum, Visiocanus y Cavus. Algunos Venenofructus carminepictis empezaron a crecer en donde hubieran estas esponjas. Estas se alimentarían del tejido vivo que estas soltarían al marchitarse y a morir. Para poder adquirir este nuevo nutriente, los Archeochiaza dispersis evolucionaron en el Baluacidus symbiosis, quien desarrollaría químicos en su mesohilo externo para poder deshacer el Venenofructus y así absorberlo. Y al mismo tiempo, el Carminepictis se alimentaría de los nutrientes que dejaría en la tierra de la que se nutriría.
En los bosques de esponjas, el Foreficax Avispospongia no necesitaría diversificarse en un inicio, ya que les iba bien como estaban. No obstante, el Ramubrachius spongifaga sí, aparecería el Brachyspiralus perdubucus, quienes modificarían la posición natural de sus brazos y así facilitarían el movimiento con el que se llevan el mesoíno de las esponjas a sus bocas. Los Intraspongia parasitus, en cambio, subirían a las copas de estas y se alimentarían de su mesohilo externo, inexplorado por otras especies y prácticamente desprotegidos. Por otro lado, vendrían a estos bosques dos especies. Los primeros serían los Magnoculus imperator, quienes, con su mejor visión, podrían ver entre las esponjas y así alcanzar a los Brachyspiralus. Se volverían más pequeños y delgados en cuanto a morfología, al mismo tiempo que cambiarían la estructura de sus ojos para filtrar mejor los colores de estas especies con respecto a las esponjas, es decir, el delicado corpus complexuoculus. Mientras se alimentasen de sus fofas presas no podrían moverse y al estar centradas en ellas les costaría percibir peligros externos, momento en el que el Foreficax aprovecharía para comérselos. La segunda especie en llegar sería el Elvomorphus pistralum, quien pasaría a ser depredado por los Magnoculus y por los Foreficax, pero que a su vez se alimentaría del mesohilo y ocasionalmente de carroña. Este cambio en su dieta lo cambiaría convirtiéndose en el Ovomorphus aureus. Lo mismo ocurriría con los Foreficax, deviniendo el Foreficax obesus. En los bosques de Charnias, al mismo tiempo, la vida seguiría diversificándose. Los Capitulocygenia supremos acabarían extinguiéndose por la depredación y por el poco número de individuos. Los Durobrachus infestantivos, al igual que sus enemigos jurados los Foreficax in Brachiobucum, no se diversificarían. Los Stryphysis territorialis, en cambio, sí. Los Ixocharnus megatalea abandonarían los interiores de las charnias. Sus púas se habían engrandecido y endurecido para evitar el ataque de depredadores. Sus hermanos evolutivos, los Oasitum intracharnia, se desharían de sus púas para poder entrar a las charnias, pudiendo hacerlo ahora en mayor número en las más pequeñas. Al ya no necesitarse tan grandes para que las Alocygenias pudiesen entrar en su interior, un grupo de los Carpus daerefructus disminuiría de tamaño, deviniendo en el Carpus minimus, quienes ya no necesitarían tampoco endurecer sus troncos por el roce con las púas de sus huéspedes y siendo demasiado flexibles como para que los ramubrachios largos les partiesen por la mitad, prosperarían. Estos últimos, por su parte, evolucionarían en el Ramubrachius megiamanus, quienes se harían más grandes y sus brazos aún más para que pudiesen partir los troncos no solo de las charnias más pequeñas, sino que también de las que eran un poco más grandes, ampliando su coto de caza. El Myrmecumotus minimum pronto disminuiría sus púas, mas no las anularía por completo, deviniendo en el Nanoinsitum intratroncus, no porque las necesitasen, simplemente porque eran residuales. Esto les permitió entrar en los troncos de los Carpus minimus, quitándoles la paz a los Asitum intracharnia. Finalmente tendríamos a los Natintrasilva, quienes, gracias a su prácticamente nula competencia, se diversificarían en dos especies, en el Megavorus tangeterra, que nadaría a ras del suelo cazando literalmente a cualquier cosa que viesen, incluyendo a individuos más pequeños de su especie, y a los Planumorphus suavinatare, quienes, para ahorrar energía, se dejarían flotar por el agua y cuando encontrasen una presa, alimentándose únicamente de Aisiayas, nadar hacia ellas para comérselas. Antes os he prometido una explosión en cuanto a diversidad ecológica, y he aquí la razón. Con el tiempo, los bosques dejaron de ser de una sola especie, es decir, que no habría bosques solo de Carpus daerefructus o de Voluacidus simbiosis, sino que estos podrían ser mixtos. Este auge en cuanto a la diversidad de ecosistemas fomentaría la diversidad en las especies de este mundo y del aumento de oxígeno, ya que las charnias ampliarían sus dominios. En un inicio aparecerían bosques de Carpus con Voluacidus, de Venenofructus, de Charnia durotroncus y de las demás esponjas. Como los bosques de Carpus y de Voluacidus se fusionarían, habría un choque de ecosistemas. Por un lado tendríamos a Brachyspiralus perdubucus, Intraspongia parasitos, Ovomorphus aureus, Foreficax obesus y los Delicadocorpus complexuoculus. Y al otro tendríamos a los Durobrachus infestantivus, Foreficax brachiobucum, Exocharnus megatalea, Nanoinsitum intratroncus, Megavorus tangeterra, Planumorphus suavinatare y a los Asitum intracharnia. Las especies que dependían únicamente de las charnias no se extinguirían ya que los venideros de los bosques de esponjas no habrían desarrollado este nicho, por lo que Durobrachus infestantivus y Asitum intracharnia sobrevivirían. Los que vivían íntegramente en las esponjas también prosperaron como los Intraspongia parasitos, con la excepción de los Brachyspiralus pertubucus, quienes serían depredados por los Foreficax obesus, extinguiéndose.
Los depredadores sí que tendrían ciertos problemas, por su parte. En un inicio, cada depredador se comía a los descendientes de los que estaban en sus nichos. Los que vivían en las esponjas se comían a los que antaño vivían en las esponjas, y los que vivían en las charnias se alimentaban de los que antaño vivían en las charnias. En el caso de los Megavorus Tangeterra y de los Planomorphos Favinatare, los problemas arribaron antes a causa de que ocuparon el mismo nicho, un ser que se abalanzaba sobre sus presas desde lo alto sin preocuparse en la flora. Finalmente, el Planomorphus, al no gastar tanta energía y al ser más rápido, prevalecería sobre su hermano evolutivo. Con el tiempo, no obstante, los demás depredadores empezaron a complementar su dieta con especies del otro nicho ancestral, y ahí sí que siguió la guerra. Los Voreficax obesus prevalecerían por encima de los Voreficax brachiobucus, y los Delicatocorpus complexuoculus prevalecerían por encima de los Planomorphus favinatare con la ventaja de su visión. En cambio, los Ovomorphus aureus, para poder sobrevivir, decidieron simplemente alimentarse de carroña, dividiéndose entre los Ovomorphus necrovoris y los Ovomorphus purus, esperando a la carroña de animales moribundos, y los restos de los necrovoris esperaron a las sombras de las criaturas cazadas. Con el tiempo, para mejorar su protección, los Exocharnus megatalea, las copas de sus púas, se ensancharían, cubriendo sus lomos y deviniendo en una suerte de caparazón, impidiendo a las presas más pequeñas tragárselas y morir de hambre al no poder tragar nada más, si es que se atoran en sus gargantas. Recordemos que su sistema respiratorio es cutáneo, por lo que no tendrían pulmones, al menos no tal como los conocemos, y por lo tanto, ese atascamiento no supondría un problema de respiración, sino que de alimentación. En los bosques de los ahora aislados Venenofructus, ante la falta de depredadores, rápidamente se fueron diversificando en los Venenofructus intracapis, Venenofructus rex y los Venenofructus lepidus. Los primeros, para aprovechar el material muerto animal que ahora abundaba, se enterraron en los bosques de Capus. Pequeños e insípidos se volverían en una plaga, cubriendo todo el suelo. Para evitar su sobrepoblación, apareció una especie capaz de alimentarse de ellos sin envenenarse, los Delicatocorpus teneovenenis, quienes regularían su población, pasándose todo el día arrastrándose por el lecho y así compensar las calorías a las que estaban acostumbrados con las grandes ingestas de los Venenofructus. A su vez, estos serían devorados por los Voreficax obesus. Yendo los bosques íntegramente de Venenofructus, los rex se harían grandes para llegar a alturas mayores y así captar más luz que sus congéneres. Aprovechando este nuevo ecosistema carente de depredadores, los Exosarnius coriacea, quienes se alimentarían de los parásitos, llegarían. Sus Venenofructus favoritos serían los lepidos, quienes habrían abandonado el veneno para no emponzoñar a sus desparasitadores sin querer. Con el tiempo, algunos Exocharnus empezaron a presentar conductas territoriales y caníbales, cosa que les dividiría entre el Infestantivis autophilephagus y el Pertinaxus durutesta. Los primeros, aprovechando las púas residuales de sus troncos para crear pequeños cuernos con los que excavarían, los cuales hundrían levemente bajo tierra y así imposibilitarles a sus depredadores atraparles. En los bosques de esponjas, en las que las Jacelias se quedaron, también habitarían los Brachyspiralus pertubucus, Intraspongia parasitus, Ovomorphos aureus, Voreficax obesus y los Delicatocorpus complexuoculus. Los Brachyspiralis pertubucus se extinguirían aquí, ya que el mesohilo externo de las esponjas no estarían tan presentes como con los valuacidos. Los Intraspongia parásitos tendrían que hacerse más pequeños, ya que, de nuevo, el mesohilo interno de las Jacelia, en donde estarían obligados a migrar, no serían tan abundantes, por lo que minimizaron su medida, dividiendo en el Intraspongia coccinellila. El Ovomorphus aureus también cambiaría, convirtiéndose en el Ovomorphus anomenopictis. Adquiriría patrones azulados en su piel, cosa que le daría un color más vivo. Esto lo hizo debido a que, como el agua dispersa la luz a la distancia, colores tan llamativos como podrían ser los de las Jacelia tan juntos se homogeneizarían a la distancia, por lo que ser coloridos sería una buena estrategia de camuflaje, de aquí que hoy en día tantas especies de peces de arrecifes de coral sean llamativas. De esta manera, podrían evitar los ataques de los Delicatocorpus complexuoculus. Los Voreficax obesus, para evitarse esta caza, también desarrollaron colores fucsias, deviniendo en los Voreficax luxies, quienes ahora cazarían casi exclusivamente a los Ovomorphus anemonopictis. Muchos Delicatocorpus se fueron de estos bosques en busca de presas a los bosques mixtos y en alta mar. Otros, en cambio, permanecieron, reduciendo su vista ya que ya apenas podían percibir a sus presas con esta y potenciando su olfato, convirtiéndose en el Delicatocorpus levimanus. Es así que hurgarían en las Jacelias para hacerse con los Intraspongia coccinella, que, tras este pequeño periodo sin depredadores, o se hicieron más grandes, convirtiéndose en los Megalovoris lepismamorphus, o aumentando su fertilidad, convirtiéndose en el Polyphyllus fertilis. La Jacelia, con un ecosistema solo para ellas, se fueron diversificando. El Colorosiris no evolucionó de momento, el Arcus pluvi evolucionó al Vitaere parasitus altus y en el Calopictis arcuphysis, el Grisum Synoxatrus parasitaviaris, Falsum mesophilum salvare y en el Altusaxus pavoparasitus, el Cavis en el Caluxphysis montunigris y en el Normalus acambiare, y el Canivicio se extinguió.
Cada una de estas especies desarrollaron mecanismos diferentes para evitar la intromisión de Polyphyllus fertilis y de Megaloborus lepisamamorphus, que sí con una forma física que dificultaba su acceso, que sí creciendo en lugares inhóspitos para sus parásitos, que sí con veneno. Estos a los descendientes de los Intraspongia les dio absolutamente igual, por lo que evolucionaron en diferentes especies especializadas en diferentes especies de Hazelia. Los Polyphyllus vitareparasitus se alimentaron de los Vitaarena altus, los Polyphyllus calopictum en Calopictis arcophysis, los Polyphyllus Synoxatrus parasitavitaris, el Polyphyllus falsumesophyllum en el Falsumesophyllum salvale, el Megaloborus altosaxum en el Altosaxus pavoparasitus y el Megaloborus calixophysis en el Calixophysis motunigris. El caso de los anormales a cambiar sería particular, ya que aquí no habría especies endémicas de esa Hazelia, sino que este lugar se vería disputado entre los Polyphyllus vitareparasitus y el Megaloborus calixophysium. Los Voreficax ponerebucus aprovecharon este lugar para meter sus bocas en el interior de las Hazelias y así alimentarse de sus parásitos, aprovechando sus poderosísimas mandíbulas para succionarlas. Los Brachyspiralus pertobucus, al las Hazelias no tener mesolio externo, acabaron por extinguirse en esta zona. Alejándonos de los bosques, en las aguas abiertas la vida también vería nuevos cambios. El Rapidus altus rubrocapilis, al tener un nicho solo para ellos, se diversificaron entre el Rubropunctum necrovorinfestantibus, quienes se enterrarían en grupo bajo tierra para que cuando alguna criatura caminante pasase por encima que saltasen a la vez, cortándole y perforándole con sus púas y así comerse el cadáver en grupo si es que este ataque de un solo instante lograba matarlo, cosa que en los individuos más pequeños no será complicado. El Simulamonus omnisaltaris, quienes saltarían en unísono en grupos más reducidos para aparentar ser una sola criatura y así atemorizar a rivales, y el Anorocorpus megabotrus, los cuales harían migraciones masivas en forma de plagas. Los Voreficax bracubucus, por su parte, evolucionarían en dos especies, el Voreficax meridium y el Voreficax septentrium, uno que viviría en las aguas norteñas y otras en las sureñas del planeta, y es que la temperatura y pH de la corriente norteña no sería igual que la sureña, y como el género Voreficax tiende a ser tan sensible ante estos cambios, se aislarían unos de otros dividiéndose en dos. Los Ramobrachius largus, por su parte, también evolucionarían en los Glutinosus largomanes, quien dejaría sobre las arenas sus brazos, recubiertos de una sustancia pegajosa y con un aroma agradable para la solucigenia. Cuando estos caigan en la trampa, se las llevarían a la boca. Otra especie que aparecería de esta sería el Phoderus pronoctis, quienes, por la noche, excavarían en la arena para así esconderse mientras duermen y así evitar a los descendientes de aguas amplias. Los Lokicaicus tangerena, el cual arrastraría sus tentáculos a unos milímetros del lecho en busca de presas, y el Lokicaicus anolorus, el cual, guiado por su olfato, iría por las noches en busca de presas terrestres, sin apenas emitir olor. No obstante, esto no le salvaría de ser la presa de los Magnoculus noctum, el cual, aprovechando su visión privilegiada, devoraría a los Lokicaicus y los Aterranoculus, quienes acabarían con los Ophomorphus pistralum, razón por la que se fueron a los bosques. Con este nuevo nicho solo para ellos, con la ventaja de una primitiva visión, se diversificarían entre el Monoalus pluripodus, el Pluripodus monopodus y el Homada tangeraerus, los cuales serían los primeros en tocar la superficie del agua, en grupos familiares, saltando al aire esporádicamente y así alejarse del alcance de los depredadores cuando no estén en busca de alimento. La contraparte diurna del Magnoculus noctum sería el Magnoculus titanocephalopodis. Este sería colosal y se alimentaría tanto de Homomorphus como del Noctum mientras estuviesen dormidos. El Megamaxillabelux ahora pasaría a usar su olfato para detectar a los Caelicalceolorus y Vertis, ya que su tinta sería muy fuerte. En este tiempo evolucionó el Megamaximapodus, cuyo cuerpo sería mayormente ocupado por su tubo de propulsión. Sus brazos, con el tiempo, al debilitarse, se volvieron inútiles y le complicaron la tarea de moverse, por lo que cada vez prescindirían más de ellos. El Calicachalorus, pues, se extinguió por la depredación. Los Vertis, en cambio, se diversificaron en tres especies. Los Omnidermu Vertis intrasilva, quien se refugió en los bosques de Charnias, aprovechando su color verdoso para camuflarse. El Fortuvenenus anolorus, quien tornó su tinta en veneno y la volvió inolora. Y los Largolucigenia abyssum, quien se internó en los abismos. El Omnifluctus meridius, por su parte, sería la presa de las especies de nectocares de la zona sin contar a los Magnoculus titanocephalopodis, quien era demasiado grande como para que los Omnifluctus resultasen en una fuente de alimento. En un momento dado, en estas aguas, apareció un organismo colonial compuesto por plancton, los tiglosomas, una fina película que, a modo de vela, se dejaría impulsar por las corrientes de agua para que cuando se encontrase a un individuo, la corriente lo envolviese y así poder devorarlo vivo al inmovilizarlo. Esto fue un peligro para los pluriales monópodos y sobre todo para los Omnifluctus meridius, quienes de no ser por haber evolucionado se habrían extinguido. Uno se hizo más pequeño y fomentó su fertilidad, el Prolifirun nanuatomus,
y el otro se volvió más grande, agresivo y con púas. Su alimento era el plancton, por lo que estos organismos eran un festín para ellos. Hablo de los Copteroicaci predatovorus, quienes atacarían sin importar si estuviesen dentro o fuera del organismo. En las regiones más rocosas, los Intrapetracolopteromorphus, para sobrevivir a la depredación de los Predator agenellados, se hicieron aún más pequeños y con mayor producción de crías, aparte de que vivirían en grandes comunidades para disminuir las probabilidades de ser devorados. Hablo de los Anthophymotus peiznios. Otra ramificación de esta especie sería la Alienus durusfera, quienes desarrollarían unas corazas más duras. Se harían bola y cuando los Predators se alimentasen de ellos, el individuo dejaría sus huevos, se alimentaría del predador desde dentro y saldría, dejando nuevo alimento para los nuevos individuos. A veces ni siquiera haría falta matarlo desde dentro, solo con que el individuo que se lo comiese y que fuese lo suficientemente pequeño podría atascarse en su garganta, impidiéndolo comer y matándolo de hambre al cabo de un tiempo. Los Predatora, por su parte, serían más grandes con el tiempo gracias a su éxito, deviniendo en el Liontaripetrum. No obstante, dos nuevas criaturas aparecerían para desestabilizar el ecosistema. El primero es el Sulaspirus ovni, descendiente del Megamaxillapodus, el cual aspiraría agua hacia él, atrayendo a Ishiaya y a los Predatora más pequeños para acercarlos a ellos y así alimentarse de estos. Los otros nuevos inquilinos serían los Omnifluctus meridium. Al ser los únicos de su nicho en aguas luminosas, se expandirían por la mayoría de los océanos del planeta. Aquí serían las presas de los Suluaspirus ovni. No obstante, una nueva fuente de alimento fue lo que les trajo hasta ahí, los Bambumorphus megaphytoplancton, descendientes de filoplancton que crecían las piedras, y los Bryophytomorphus gigantifilum, que pasaron a tener filos más altos, facilitando el acceso de alimento a las especies que de ellos se alimentaban, algo que les ayudaba a podarlos, para que los filos de más bajos, más sanos y más jóvenes pudiesen crecer y así potenciar la captación de radiación solar para su fotosíntesis. De este modo, esta especie se dividió en dos, el Pandamotus verticalis, quien se alimentaría de los Bambumorphus megaphytoplancton, al mismo tiempo que permanecería gran parte del tiempo en una posición vertical y cambiaría de color para camuflarse en los cúmulos de su alimento, y los Soleremuscus, quienes arrastrarían sus cabezas sobre la superficie en donde el Bryophytomorphus gigantophilium habitaba. Alejándonos de la luz diurna, adentrándonos a los abismos, aquí los Omnifluctus crepusculum no evolucionarían de momento. No tenían competidores, pero sí depredadores que de momento podían tolerar. Algunos Calicalza porcus complementarían su dieta con la carroña que caería hasta más abajo, deviniendo en el Calicalza phagomortus, atacando con sus robustos cuerpos a los Voreficax que estuviesen ya comiendo. Esto obligó a los Voreficax avisus a ser más agresivos y robustos, convirtiéndose en el Grossusicarus aicacia, quienes avanzarían sus dos púas delanteras, pudiendo ensartar a los Calicalza. En estas profundidades en donde la luz podía mínimamente entrar, los Magnoculus habituavisis vivían. En un inicio se alimentaban de los Voreficax y de los Calicalza, pero cuando estos se volvieron demasiado agresivos y grandes, no pudieron con ellos. Unos volvieron a aguas más luminosas. Con la diferencia de temperatura, luminosidad y presión, se hicieron más pequeños, convirtiéndose en Luxavitares selenipodus. Otros, en cambio, se quedaron, menguando a su vez de tamaño, pero alimentándose solo de Omnifluctus crepusculum, el Epibionis pentagocephalus. Un tercer grupo, en cambio, se hizo más grande, el Titanokalamaris omnifaga. Pese a que el Omnifluctus crepusculum podía sobrevivir sin complicaciones bajo el mar, en línea tenía que aguantar la mayor parte de la depredación de los abismos más profundos. Es así que tuvo que sobrevivir de alguna manera, convirtiéndose en el Pycnolux fugerus. Este lanzaría un compuesto químico de su boca que emitiría un olor fortísimo, atrayendo depredadores, pero alejándolos de su presa que ya habría huido a metros de distancia. Descendientes del Calicalza vertis, el Ergulucigenia avisus, habría migrado a los abismos. Aquí se alimentarían de la nieve marina y de la carroña. No obstante, para evitar las peleas entre Calicalza phagomortus y Grossusicaris aicacia, esperaría a que se saciasen y así alimentarse de sus restos. Para saciarse con menos, pues, serían más pequeños, también alimentándose de los anteriores carroñeros que habían muerto en la pelea. Otra especie que rompería en la oscuridad sería el Suluaspirus ovni, el cual, con el gigantismo visal, sería incluso más grande que el Titanokalamaris, aspirándoles en medio del agua a ellos y a las especies de Omnifluctus. Estos serían los Grimpoteuciphysis in aquavorus. En los bosques de Charnia durotroncus llegaron los Exocharnius coriacea. Ante un terreno con tan poca depredación, prosperaron alimentándose de los parásitos de las sarnias del lugar, rememorando de alguna manera a sus antepasados. De este modo, sus cuerpos muertos y su material fecal fungieron de abono para estas sarnias, diversificándose gracias al nuevo alimento. Esto generó a 3 especies de Durotroncus: Megafolium vasus, quienes se harían más bajos con el folio más grande y así facilitar el trabajo a los nuevos desparasitadores, haciendo que fuesen sus predilectos; los Macrosemina ingratificus,
quienes aumentarían su bulbo subterráneo para poder captar más alimento que dejaban los exocharnios, y los pluricavos intratroncos, quienes generarían agujeros en su tronco para dar cobijo por las noches a los exocharnios y así alimentarse de sus desechos. Un segundo, ¿cobijarse de qué? Eventualmente la gran proliferación de esta especie atrajo a Logicaicus ignoculus, quienes, sin mucho éxito en un mar abierto, se adentraron a los bosques de Megapholium, Pluricavus y Macrosemina. Esta especie sería nocturna y atacaría cuando los exocharnios dormían en los agujeros de los Pluricavus. Para encontrarlos, salieron dos soluciones evolutivas, el Delicatomannus intracavis y el Aspiracavis aspiracavis. Uno cogería los exocharnios uno por uno para meterlos en su boca. El Aspiracavis, por su parte, rodearía los troncos con sus tentáculos, encajando sus bocas con los agujeros de los escondidos exocharnios y los succionarían. No obstante, el Intracavus, para poder digerir esta coraza, de vez en cuando tragaba rocas de lecho marino para que pudiesen ayudar a digerir en sus estómagos a su presa, semejante a lo que algunas especies de aves y dinosaurios hacen, cosa que su hermano evolutivo no hacía. Ya no tenía ninguna protuberancia que fuese resquicio de su ahora inexistente ojo, por lo que su hidrodinámica sería mejor y su hermano evolutivo se extinguiría al no poder competir ante tantas adaptaciones de su rival. La diferencia genética dividió los exocharnios que se quedaron en los bosques de Turotroncus de los que no en dos especies, entre los exocharnius intraturotroncus y los exocharnius commodus. Volviendo a los bosques mixtos, en los tallos de las charnias, los Myrmecomotus intratroncus se dividirían entre los que se quedarían en los mínimos y los que se quedarían en los Darefructus. En los Darefructus, el Myrmecomotus perdería las patas ya que eran un verdadero incordio para estar en los tallos, deviniendo en el Primovermicus promobogium. Los que se quedaran en los mínimos, pese a disminuir de tamaño, empezarían a dar caza a los Asitum intracharnia aparte de a los parásitos y del alimento que podían dar las charnias, es decir, los Furconsombrinus asperasis amplitudus. Una ramificación de esta especie pasaría a escarbar bajo tierra para evitar a los depredadores, es decir, el Talpamotis fugerus. Su forma física era casi perfecta para excavar. De este modo se alimentaría de los bulbos de las charnias. Para defenderse de esto, cosa que en muchas ocasiones las marchitaba, los Venenofructus rex evolucionaron en el Polyglobus basuterrum. Desarrollaron varios bulbos señuelo para esta especie y así disminuir las posibilidades de que fuesen a por lo que podrían acabar con la planta entera. Algunos valuacidos evolucionaron en los Patronus protalpamotis, quienes emitirían toxinas en la tierra circundante al bulbo de la charnia con la que estaban haciendo simbiosis para alejar a los Talpomotus. Charnias de un solo bulbo que tuviesen a los Patronus como simbionte tendrían un 45% de probabilidades de sobrevivir ante ataques del Talpomotis. Y si además tenía más de un bulbo, tendría un 75% de probabilidades de sobrevivir. Gracias al éxito que tuvieron los Polyglobus con respecto a otras especies de charnias, se diversificaron en 3 especies. Los Vinaemorphus floris, quien emanaría un olor atrayente para que los Talpomotis se acercasen, se alimentasen del material de esta charnia y que con sus desechos diesen lugar a otros especímenes. Los Vinaemorphus cordycemotus, quien, al el bulbo ser devorado, matarían envenenando al Talpomotis, haciendo crecer a otros individuos del cadáver, y el Venenofructus omnucorpis, quien tornaría estos bulbos en unas venenosas, y así ahorrarse las molestias. Los Baleucidus se dividieron en 2 especies, el Baleucidus parasitus y los Baleucidus provenenofructus. Los primeros desprenderían esporas que se engancharían a las hojas de las charnias, alimentándose de ellas y que, del cadáver de esta, a ser posible también con cadáveres de lucigenias como abono, crecer otro individuo que soltaría esporas en busca de nuevas charnias. Los provenenofructus, aparte, se especializarían en los venenofructus en vez de los capus. Saliendo un poco de las charnias, pero sin huir de los bosques, se recibiría a un nuevo inquilino, al Omnidermivertis intrasilva, quien, con un color más verdoso, cosa que le ayudaría a camuflarse entre las charnias sin ser percibido por tantos depredadores, se alimentaría de la corteza de las charnias más viejas y, ya de paso, de sus parásitos, reguladores de esa especie y que permitirían que la densidad de charnias no se saturase. Eso, no obstante, no los protegería siempre de los Boreficax obesus y de los Delicadocorpus complexuoculus. Estos primeros se convertirían en los Traditorus capturaptor, quienes aprovecharían los boquetes que habrían abierto los Omnidermivertis en la corteza de las charnias para no solo alimentarse de los Omnidermivertis, sino que también de las especies que se hallasen dentro de los tallos. Otra rama, el Corroborus fortis, enfatizaría sus habilidades de caza y emboscada. Ya ni los Delicadocorpus complexuoculus se atreverían a atacarles. Y hablando de los Delicadocorpus complexuoculus, también se dividirían, esta vez en 3 especies, el Suprasilva vigilaris, el cual nadaría por encima de los bosques de charnias, mirando hacia abajo en busca de presas en las que abalanzarse, el Silvumedus minuvisius, quien haría lo mismo que los Suprasilva pero por debajo de las hojas de las charnias, y finalmente los Intraarena cassus, quienes se aplanarían,
Se esconderían bajo las arenas, camuflándose para que cuando una presa caminante lo suficientemente pequeña pasase por encima, lo envolviese para alimentarse de él. Estos últimos serían presa al mismo tiempo que los suprasilva, pero en las áreas en donde los suprasilva o los intraarena no estuviesen, estarían los silvumedis, por lo que en los bosques no habría lugar alguno de esta estirpe. Los Ramubrachius perdubucus, por su éxito y por la falta de depredadores, no evolucionaron, pero sí que incrementaron de tamaño, cosa que no les cambiaba de especie necesariamente. Curiosamente, con este aumento de tamaño, muchos Valuacidus se consumían pronto. Unos evolucionaron en el Valuacidus titanis y otro en el Valuacidus aphyllum. El primero incrementaría el nivel de mesohilo externo para que no se consumiese tanto y el segundo lo eliminó, evitando atraer a parásitos. Con este incremento de tamaño, a su vez, sería presa de los Homomorphus necrovorus. Al no moverse mucho, los confundían con cadáveres y con el tiempo se alimentaron solo de ellos, convirtiéndose en el Theropoda vorupredator. Con el nicho de carroñero libre, sus hermanos evolutivos, los Homomorphus purus, tuvieron que ocuparlos. Una estirpe, los Antemandhucus, mientras que otra, los Perasiatiatum fluctuum, esperarían a las sobras. No derivaron tanto de sus depredadores en común. Los Durubrachus infestantibus también cambiarían. Con el tiempo, las púas de sus brazos se irían modificando, uno siendo el Luxubrachus immobilis y el otro el Serramanus de Collus. El primero, a la hora de intentar ser atacado por un suprasilva o silvumedis, enroscarían sus ahora palmeadas púas para mostrarse grandes y así atemorizar a su enemigo, aparentando ser una criatura mayor. Los Serramanus de Collo, por su parte, ahora luchando contra los Corroborus fortis, se dedicarían a decapitarles para que sus movimientos fueran más erráticos e incontrolables, reduciendo las posibilidades de ser asesinado, y bueno, sin boca pues ¿para qué comer? Espera, ¿no se morirían directamente si les decapitas? Al tener el sistema nervioso repartido por todo el cuerpo, pese a tener más información en la cabeza, que es por donde se come y por donde se huele, pueden moverse sin esta. De ahí que muchos insectos como las cucarachas puedan salir corriendo tras muertas. La pelea de los Ramubrachius megamanus consistiría en ver quién atraería más presas, por lo que se darían dos soluciones a esto. La primera es los Bellucasus multuolorum, cuyos apéndices de sus brazos se alargarían para que las presas cayesen en estos e intensificarían su aroma. Los Belipodus procarnívoros, en cambio, desarrollaron un olor semejante al de la carne podrida, atrayendo carroñeros y así alimentarse de ellos. Aparte, para defenderse de depredadores que pudiesen aparecérsele, podrían usar sus dos patas traseras y las delanteras que estuviesen justo detrás de las que usaban como cebo y así defenderse a puñetazos. Algunas comunidades de Exocharnius coriacea, los únicos que sobrevivieron en el bosque, se quedaron en este y evolucionaron en el Petriphysis capuarena, el cual se medio enterraría en la arena y ensancharía aún más su protocaparazón. Desde arriba aparecerían ser una roca y solo se moverían fuera de sus largas cabezadas para buscar alimento. Retornando a los bosques de jacelias o bosques de esponjas puras, los Ophomorphus anemonopictis, para darle más diversidad de color y ayudar a este sentido de camuflaje que antes he dicho, aparecerían tres especies con diferentes coloraciones: los Vertipistis shinjeki, los Rubrupistis kyojin y los Caleiphysis isayamus. Esto ayudaría a las especies de una u otra especie. De este modo, los Phoreficax luxies aprovecharían esta diversidad de alimento, haciéndose más grandes con el tiempo. El color, para él, no sería un problema a la hora de cazar, ya que no veían. Los Phoreficax pronerebucus se dividirían en dos para obtener el alimento de dentro de las jacelia: los Largulabia y los Largucollis hagimus. Uno alargaría su boca para llegar a lo más profundo y el otro alargaría el cuello. El Delicadocorpus levimanus, debido a que durante este tiempo en Moonbots no tuvieron que desarrollar demasiado su visión, ni su mejorado olfato se antepondría a la velocidad a la que estas especies desarrollaban mutaciones para ser menos y menos percibidos, por lo que acabaron por extinguirse en esta región. Las jacelias... bueno, son muchas especies, así que aquí os pondré qué especies evolucionaron de qué especies. Hacedle pantallazos si las queréis mirar mejor. Los Polyphyllus y los Megaloborus, pues, se especializarían en habitar unas u otras jacelias con sus descendientes. Los Polyphyllus se hospedarían en los descendientes de los Vitaparasitus, Synguastrus y Falsumesophilum, mientras que los Megaloborus en los descendientes de los Jacelia colorus, Altusaxus, Calixophysis y Normalus. De nuevo, en mares altos, los Logicaicus tangeterra convertirían el tejido inferior de sus tentáculos en sensibles a los sabores, pudiendo detectar mejor al posible alimento que estuviesen debajo de sus fauces, teniendo una velocidad de reacción extremadamente rápida. Esto lo convertiría en el Epidermis veloresponsum. Algunos dilosomas, en un afán de encontrar presas más grandes, llegarían algunos a medir 3 metros cuadrados. El Logicaecus anolorus, no obstante, por la depredación de los tilosomas y por la competencia de los bidermis, acabarían por extinguirse.
Por otro lado, los Nanocorpus a la hora de desplazarse lo harían saltando para evitar el ataque de depredadores, pudiendo herirles en caso de intento de caza y que, de paso, barriesen todo organismo que se encontrase vivo o muerto. Eso los convertiría en el Nanocorpus Mega Eureka. Otra Stirbe, por su parte, ahorraría toda su energía, esperando a presas que nadasen por encima de ellos para saltar al unísono a mayor velocidad, fuerza y altura, y así mejorar su caza. Usarían sus púas para detectar las perturbaciones en las corrientes de agua. Mientras tanto, los rápidos saltos Necrophori Festantivis, en grupo, acabarían por vivir dentro de los cadáveres de sus presas. Cuando los carroñeros acabasen el grosso de su carne, infestarían el cuerpo, aprovechando el elemento que otros no verían. Serían, pues, el 50% de aquello que descomponga a los seres vivos del lugar, siendo muy exitosos. A lo del Larvamotus colonicadeverus. Su hermano evolutivo, los Bonerecavus largicapis, por otro lado, pasando a vivir en total soledad, aprovecharían para alimentarse de los Larvamotus que se estuviesen alimentando de los cadáveres. Pese ya apenas usarlo, en caso de encontrarse en peligro, saltarían para huir de depredadores, adoptando una postura más hidrodinámica, semejante a como hacen algunas especies de langostas. Siguiendo, por su parte, el Simulamonus omnisaltaris desarrollaría una característica bastante curiosa. Al saltar lo haría de tal manera que por unos segundos se asemejasen a otras especies, pudiendo imitar a algunos pteryx y anquilosomas en pos de ahuyentar a depredadores cual pulpo mimo. Esto lo lograría emitiendo hormonas con las que comunicarse con demás ejemplares a lo mente colmena. Un inconveniente que tendría es que al ser este sistema de hormonas uno tan primitivo, la información de un punto del grupo a otro tardaría un par de segundos antes de actuar. Para las especies que viesen podrían ser confundidos con las otras especies. Para los que no, solo percibirían algo grande mediante olor y perturbación en el agua. Esto sería el Mimicus diasidiae. Otra estirpe, en cambio, se ataría entre individuos para mejorar la sincronización del salto. Cuando sintiesen saltar uno, los demás también saltarían. Los Omnimonus megaumbra. Los Polyphyllum nanoatomus evolucionaron en el Pluriphyllum nubes, quienes se harían aún más pequeños y quienes se alimentarían de los animales que nadasen en estas aguas, agachándose a sus carnes y devorándoles cual parásito, cosa que también harían en caso de ser atrapados por trilosomas. Los Copteroicaci predatovorus evolucionaron en dos especies, el Copteroicaci vorasomus, quienes pasarían a alimentarse casi exclusivamente de tigrosomas en grupo, cuidado de no ser atrapados por estos, ahora engrandecidos, y el Copteroicaci luxacum, quienes usarían a mares más altos cazando a sus primos, los Omada tangeraeros. Estos a su vez, al llegar a zonas con plancton que no había sido tocado, evolucionaron en tres especies, el Omada ballenus, los más grandes, el Omada bimembranoculus, quienes harían un salto en cuanto a la complejidad de sus ojos, pudiendo ver siluetas más definidas pero aún no colores ni texturas más exactas, permitiéndoles huir de su depredador, y los Omada bassum, quienes, para evitar a sus depredadores, desarrollarían unos músculos más fuertes que permitirían saltar y así huir de su depredador, una ventaja de segundos. El Voreficax meridium, por su lado, no evolucionaría demasiado, se especializaría pues en su nicho. El Septentrium evolucionaron en dos especies, el Migraris australum, quien se movería aparte por las zonas rocosas y por los bosques de jacelias, y los Voreficax ultimus, quienes se volverían una criatura territorial y no tanto errante como lo era antes ni viajera como su hermano evolutivo. El Glutinosus largumanus también se diversificaría en tres especies. El Silvabrachys europictis desarrollaría unos brazos con unos apéndices mucho más extensos y ramificados, teñidos de un intenso tono amarillo que atraería a los pocos que pudiesen ver. Su sustancia sería tan pegajosa que muchos pteryx no podrían huir. Aparte tendríamos a los Dactylo horizontalus ambire, quien también desarrollaría sus ramificaciones. Sin embargo, este linaje lo haría recorriendo el suelo y rodeándole, evitando ser presa de los descendientes de los Rubricapillis y de paso alimentándose de ellos, emitiendo un fuerte aroma putrefacto para atraerles como algunas plantas hacen para las moscas. Finalmente tenemos a los Linguamanus levibrachis, quienes podrían retraer sus cebos a gran velocidad para acercárselos a la boca. Los Froderus pronoctis aprovecharían esta mejora para escarbar y evolucionar en dos, el Sarlacmotus infirmupodis, quien esperaría bajo la arena todo el tiempo a la espera de sentir alguna presa por encima de él y así atacar a modo de sorpresa. Solo se especializarían para reproducirse o para cambiar de región en busca de más alimento, cuyo desplazamiento sería tortuoso al haberse atrofiado las patas al estar tanto tiempo inmóvil, casi arrastrándose. El otro linaje sería el de los Rutudurum sicaris. Se tornaría una criatura tan agresiva y resistente que ni tres pteryx de cualquier especie podrían hacerle ni un solo rasguño. Sin necesidad siquiera ya de enterrarse, aprovecharían sus duras garras delanteras, fuerza y resistencia cual tejón melero para luchar hasta el final por su vida. Siguiendo tenemos al Megamaxillapodus, quien, como ya mencioné, con el tiempo se convertirá en el Soluaspirus ovni. Sin embargo, aquí no fue en donde reinó,
ya que se trasladó al abismo y a las zonas rocosas principalmente. El Fortuvenenus anolorus, en cambio, cambió de ser de un verde intenso a un amarillo, siendo relacionado con las ramificaciones de los Silvabrachys arupictis. Las pocas criaturas que lo relacionaron con aquello venenoso y no como comida lo evadirían. En caso de ser depredadores demasiado tontos como para no captar las indirectas o directamente ciegos, lanzaría su tinta venenosa para ahuyentarlos o matarlos. De nuevo, sin el olor fuera de lo que las hembras en celo pudiesen sentir. Estas, al no requerir soltar tanta tinta venenosa, empezó a cambiar su morfología a la del macho. Hablamos del Prodormus colorusol. El Magnoculus noctum no evolucionaría mucho. Al ser el depredador primordial de un nuevo ecosistema, las aguas nocturnas, su esperanza de vida se alargaría, acabando por ser el Pteryx más longevo que Monboch jamás vería, por lo que su evolución, aparte de innecesaria por el momento, se volvería mucho más lenta. Su versión diurna, el Magnoculus tithenompodius, ahora con presas especializadas en evitarle, con una evolución lenta y con una gran competencia, acabaría por extinguirse. El Monualus pluripodus evolucionaría en una especie para evitar a sus depredadores. Se haría más pequeña y se haría más fértil, reduciendo la posibilidad de que un grupo de centenares, no es que nadasen en bancos, pero eran mínimamente sociales y no era difícil toparse con un cúmulo de estos en zonas de desove, de reproducción u otros, cada individuo fuese devorado. Su primo evolutivo, el Plurialis monopodus, evolucionó en dos maneras de mejorar su sistema de natación y así poder huir mejor de sus depredadores, el Plurialis aperis y el Plurialis clauderus, uno con las aletas más abiertas, permitiéndole mantener un movimiento más rápido por más tiempo, y el otro más cerrado con más movimiento, permitiéndole tener más maniobrabilidad e independencia de las corrientes al nadar. Retornando a las zonas rocosas, a los Azonphimotus les salieron bien el truco de tener muchos hijos pequeños para sobrevivir, por lo que de momento no evolucionarían. Los Alienus Durusfera ahora pasarían a depredar a los Predatora. No obstante, como estos verían que tragárselos les conllevaría la muerte, dejaron de intentar digerirlos, por lo que los Alienus perderían su principal fuente de alimento y acabarían por extinguirse. Los Leontari Pertrum, con el tiempo, evolucionarían en los Latatius latatius, quienes serían muy selectivos con los Anthophymotus, palpándolos con sus patas delanteras antes de devorarlos. Para esto desarrolló una región neuronal de toma de decisiones más potente, es decir, que se volvió mínimamente más inteligente. El Sulospirus ovni, gracias a su éxito, evolucionó en dos especies, en el Sulospirus cannibalus, quienes se comerían a su hermano evolutivo, aparte de sus presas y rivales de su misma especie, y el hermano en cuestión, el Sulospirus cisia, quien, tal cual Medusa, podría desplazarse a mayor velocidad. El Pandamotus verticalis, por su parte, tuvo bastante éxito, por lo que por cada especie de Bambumorphus que se desarrollaba, cada especie se adaptaría para camuflarse en sus pequeños bosques. El Pandamotus calainus para el Bambumorphus calainus, el Pandamotus grisuvertis para el Bambumorphus grisuveltis y el Pandamotus tangelux para el Bambumorphus tangelux, el más alto de todo su linaje. Aparte de este género con el mismo origen, también podemos encontrarnos con los Mimusculorimanducus, quien pasaría a tener el color y el olor de unos Bambumorphus a otros solo con migrar de un bosque a otro alimentándose del Bambumorphus locales, cual flamencos, con las gambas que les dan ese color rosado. Al mismo tiempo aprovecharía esta capacidad de cambiar para hacer creer a machos que es una hembra interesada en reproducirse solo para comérselo cuando esté desprevenido. Los Soleremuscus, al mismo tiempo, por la gran extensión que estaba alcanzando el Bryphitamorphus gigantifilum, se diversificarían dos especies, el Bophymotus delicatophysis y el Grossumotus voraclorophylis. Estos Bryphitamorphus se extenderían tanto y aumentarían tanto sus filos que cubrirían todas las zonas rocosas, tiñéndolas casi por completo de verde. Volviendo al abismo, los Pycnolux fugerus se dividieron en dos especies, una que se quedó en las zonas más profundas del abismo, el Pycnolux nigromundus, y otra que fue a regiones más crepusculares, el Pycnolux lux. El primero, al vivir en regiones en donde la depredación era peor, intensificó el olor de su sustancia, mientras que el lux la disminuyó al no necesitar tanto de ella. El Ergulufigenia visis no requirió evolucionar mucho. Al ser resistente, la diferencia de presión entre una región y otra no les afecta demasiado, y es que cada especie marina está hecha para soportar solo un nivel de profundidad u otro. Es por eso que no encontraremos atunes en el abismo, ni peces gota en las costas, de que de otro modo morirían. Pocas especies pueden tener tanta flexibilidad de movimiento. El Omnifluctus crepusculum ahora sí que evolucionaría en dos especies entre el Arducorpus squalumorphus y el Arcopistis levialus. El Girimpoteuciphysis evolucionó, por su parte, en dos especies, entre el Paucarnis extensumembrana, el cual pasaría a absorber agua lentamente, barriendo el lecho marino para que las especies del lecho se viesen atraídos a ellos, como al cambiare volumen pro momentum.
el cual se quedaría totalmente plegado y estrujado para que cuando detectase una presa la abriese. La presión del agua la traería a sus fauces y en tiempo récord la cerraría de nuevo para digerirla. Sus aletas vestigiales crecerían y, pese a aún ser muy pequeñas, le permitirían posicionarse para poder absorber a sus presas de una mejor manera. El Grossosicarius aicacia cambiaría la forma de sus púas orientadas hacia adelante, ahora cuernos, para poder herir a sus rivales con mayor facilidad. Salieron, pues, 3 especies: el Grossosicarius taurus, el Grossosicarius serracornis y el Grossosicarius cuvucornis. El Titanocalamaris, a su vez, con una creciente biodiversidad en una región insospechada, triunfaron y se fueron diversificando en 2 especies: el Hydrodynamicus telumorphus, el Pteryx más rápido que jamás habrá en Montbots, y el Architeuthymophysis non-nautilus, el Pteryx más grande de la historia de Montbots gracias al gigantismo abisal. El Oxavitaris selenipodus, dentro de la pequeña región que ocupaba en las capas marinas, tuvieron bastante éxito, diviniendo en 3 linajes: el Alburubrum solus, los Alburubrum nigrum y los Thelaserenis darilux, quienes en manadas aprovechaban las pocas corrientes marinas impulsándose con sus propulsores, se movían en grupos formando masas, usando sus cabezas y sus tentáculos como velas, ya sea para entrar en grandes para los otros Pteryx y para reducir las posibilidades de ser devorados. Los Alubrubrum nigrum, en manadas más pequeñas, también nadarían, pero solo para cazar lo que viesen esporádicamente, mientras que los Alubrum solus tendrían una vida solitaria, encontrándose con otros de su especie solo para reproducirse o para luchar por sus pequeños territorios. Finalmente, los Epibiones Pentagocephalus se hicieron aún más pequeños. Los Parasiticultis infectius, afilando sus cabezas, las cuales usarían para perforar la carne de sus primos evolutivos Hydrodynamicus y Architeuthymophysis, se alimentarían de ellos y dejarían sus huevos para que crezcan en su carne, y así las crías al nacer se alimentarían de él desde dentro, en ocasiones matándolo por las infecciones que las heridas producían y siendo comida para los carroñeros del lecho. Otra vez en los bosques de Turutroncus, los Exochornius commodus repitieron el estilo de vida de sus tío-abuelos evolutivos de la Tierra, los Fastivermis junnanicus. Se sentarían en las cavidades de los Pluricavus intratroncus, alargarían su cuerpo, pero sus corazas serían usadas para puertas de los agujeros del tallo, complicándole a los Spiracavus el trabajo de cazarles, o siquiera detectarles con la suficiente mala visibilidad. Solo los más flexibles y largados para poder alcanzar los parásitos más lejanos a ellos al momento de alimentarse prosperarían. A su vez también necesitarían movilidad, por lo que evolucionaron en el Fastivermiphysis verbum. Estos, a su vez, pronto evolucionarían en el Fastivermiphysis bisexis. Al momento de desovar, las hembras se quedarían encerradas en una de estas cavidades y el macho le traería comida regularmente hasta que cuando naciesen, el padre dejase morir, siendo el primer caso de dimorfismo sexual en Montbots. Los Exochornius intradurotroncus solo pasarían el momento de dormir en estas cavidades, pero para alimentarse no solo se limitaban a los plancton parásitos de los Pluricavus, sino que también iban hacia los Megalofolium. Los Macrosemina no, ya que, al no tener la ventaja de hacer simbiosis con los Exochornius, se les complicó más destacar de sus enemigos y acabó por extinguirse. Al alimentarse de parásitos que se alimentaban de mayor diversidad de charnias, se hicieron más grandes y se diversificaron en 2 especies: el Casulevis arachnomusca, el cual escalaba en lo más alto de las charnias para dejarse caer abriendo sus patas y así hacer un efecto de paracaídas alimentándose el plancton que se iba encontrando en el trayecto hacia abajo, y los Lobomorphus pulmonimotus, el cual se ponía encima de las charnias, succionando el plancton de la hoja y cuando ésta no tuviera, alzar la cabeza para succionar el del agua circundante. En estos momentos no podría moverse, por lo que los Aspiracavis profolium aprovecharían para comérselos. Esta subespecie de las Aspiracavis pasaría de succionar las cuevas de los tallos a hacer un poco lo mismo que los Globomorphus, chupar las hojas de las charnias en búsqueda de sus presas. Con esta fauna en estos bosques, las charnias supervivientes se diversificarían. El Megafolium vasus pasaría a ser el Megafolium atroncus y el Megafolium titanuvertis, y del Pluricavus intratroncus saldría el Pluricavis polytripus, Pluricavis profunducavis, el Pluricavis venenudermis, el cual, para evitar que su fuente de alimento estuviese en peligro de ser succionado, dotaría a su tallo de un aroma insípido, impidiendo a los Aspiracavis entrar por ahí. Esta era, rebosante de vida, parecería nunca acabar. Una edad de oro. No obstante, incluso el oro deja de reducir con el tiempo. Sea lo que fuese que trajo la vida a Montbots, había recalibrado la atmósfera y los océanos para que fuese habitable para la vida basada en carbono. No obstante, sea el poder que haya tenido, no podía eludir el hecho de que era un planeta muy joven, más incluso que la Tierra, por lo que sísmicamente era muy activo, con volcanes y terremotos temporalmente adormecidos. Tarde o temprano el planeta volvería al caos, y así fue. Tras 70 millones de años desde que el primer ser vivo terrícola pisase el planeta,
una serie de volcanes conectados a la herradura de fuego, la mayoría bajo las olas, erupcionaron violentamente, forzando acidificación en los océanos y un invierno provocado por el efecto invernadero que el gas y el polvo levantado por los volcanes de tierra firme soltaron a la atmósfera, generando dos polos helados en la primera edad de hielo de Monbosch y de su primera extinción masiva, aunque eso ya sería entrando en el Fenixceno temprano.